De la divina doctrina del Cordero de Dios, o divina ciencia celeste, o escritura telepática. Recordemos que siempre en cualquier acción, en cualquier pensamiento, debemos ser agradecidos con nuestro divino hacedor de todas las cosas, que nos brinda absolutamente todo, lo brinda todo, y solo nuestro divino hacedor conoce dónde terminará. Y recordemos que siendo nuestro Padre eterno e infinito, solo Él conoce dónde terminará. Que nos enseña que creó nuestro divino espíritu, la divina maravilla que vosotros habéis enlodado. Porque el espíritu nace con aurea blanca, y a medida que el espíritu va desarrollándose en la vida, va generando diferentes matices. Ahora depende de nosotros de poder perfeccionarlo. Nos enseña que prefiere ser alegre como un niño. Está en todas las psicologías, en las conocidas y desconocidas. Cuando Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, quiso decir porque el Divino Padre es alegre como un niño. Se hace lo que el Divino Padre quiere que se haga. El Hijo primogénito tiene divino libre albedrío, y el Divino Padre igual, mas escrito está que Dios está en todas partes, y que Padre e Hijo son una misma reencarnación, una revelación única, hermano. Padre e Hijo son una sola reencarnación, un solo nacimiento, una sola doctrina viviente, y conservan sus divinos libres albedríos. Que tiene hijos arriba y abajo, el divino principio de arriba es el mismo principio de abajo. Vais para soles de sabiduría, vais para ser grandes en el reino de los cielos. Sois relativos en grados infinitos. Nos enseña que es santo porque es único. Todo llamado santo en la tierra, a él le debe la vida. La humildad no requiere de títulos. Eso nos demuestra una moral falsa. Que no existe ninguna filosofía que no haya salido de la primera filosofía. El Divino Padre es el primero. Hablar de nuestro Divino Creador o enseñar en su divino nombre requiere no instrucción terrenal. Es más digno de mí, nos dice nuestra Madre Celestial, un humilde y analfabeto campesino que un pomposo llamado Papa. Hermanos, vamos a compartir con ustedes los títulos de los divinos rollos telepáticos que escribe el Hijo de Dios, dictado por nuestro Divino Padre Eterno desde el infinito universo expansivo pensante, desde infinitas partes del cosmos. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir proyectándonos sobre la maravillosa ciencia celestial. Nos dice el título 1778. Todos los que caminaron jornadas por causa de otros tienen ganado tantos puntos de luz como el número total de pasos que dieron. El más mínimo esfuerzo es premiado en el reino de los cielos. Todo lo que se hizo en la vida es premiado o castigado según la intención mental. Cuando hablamos de la intención, por ejemplo, hermanitos, nuestro divino Padre Eterno nos ilustra, nos dice, la perfección del espíritu, la perfección del espíritu es relativo a ellas mismas. La perfección del espíritu es relativo a ellas mismas. Cada espíritu crea su propia cualidad y calidad de sus relatividades vivientes. Esto está relacionado con la divina intención, o regulado por la divina intención.
es el repliegue de las divinas virtudes ante los desmanes del libre albedrío. Entonces, la perfección de cada uno de nosotros, hermanos, va a depender del comportamiento, de las ideas, de las sensaciones, de los pensamientos de cada uno. Escogemos, analizamos, nos proyectamos y tomamos una determinación. Y nos dice el Divino Padre Eterno, hay cualidad y calidad de nuestras relatividades vivientes. La cualidad es la filosofía de vuestro pensar. La calidad es la jerarquía solar más la humildad. Esto se explica cuando nos dice el Divino Padre Eterno, la sal de la vida es el conocimiento adquirido por cada uno. Cada uno, hermanos, de acuerdo a su propia luz, a su propio poder alcanzado. Cada criaturita crea su propia cualidad y calidad de sus relatividades vivientes. He aquí la explicación de la desigualdad de vuestros cuerpos físicos. La cualidad es la filosofía de nuestro pensamiento y la calidad es la jerarquía solar. Bien. Entonces, cuando nos dice nuestro Divino Padre Celestial sobre el esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos por los demás, tiene mayor puntaje de luz. Y empezamos por la intención, ¿verdad? ¿Qué intención tenemos? Que ahora, nos dice el Divino Creador, es regulado por lo que es el repliegue de las virtudes ante los desmanes del libre albedrío, ¿no? Es que el libre albedrío, hermanos, es la inocencia en acción. El ser humano no lo sabe todo, no lo comprende todo. El libre albedrío es la divina inocencia en acción. No existe en el infinito universo que no tenga divino libre albedrío. Vuestro Padre Eterno lo posee, pues creó todo lo que existe, existió y existirá. Entonces, hacer un bien, por ejemplo, por los demás hermanos, recuerda la parábola que decía el Hijo de Dios. Se os enseñó en el pasado, por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo a cada uno de ustedes, aquel que te pide un vestido, dale también tu capa, y aquel que no puede llevar una carga, llévasela el doble. Aquel que no puede llevar una carga, llévasela el doble. Y aquel que te pide prestado algo y no puede devolverte, no se lo pidas, porque vuestro Padre Eterno es justo y amoroso, incluyendo a los desobedientes, a los pecadores y a los correctos. Hace llover y salir el sol entre justos y pecadores. Hace llover entre buenos y malos. Porque ¿qué de extraordinario hacéis vosotros si solamente amáis a los que os aman? Hasta los pecadores se portan así. O si solamente saludas a los que os saludan, hasta los pecadores se portan así. Realmente, hermanos, el poder hacer una labor por los demás tiene un infinito puntaje de luz. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, todo trabajo efectuado por los demás posee la más grande radiación ante el Divino Padre Eterno. Es la más grande en cualidad y calidad, pues todo trabajo, por ejemplo, cuando se pone el sello de Dios, tomado en cuenta el Divino Padre Eterno, es ganarse su divina misericordia. Y tantas veces pronunciasteis su divino y santo nombre, tantas veces seréis premiados. Hacer todo trabajo en nombre del divino creador y por los demás es poseer un puntaje de luz, donde cada segundo posee, hermanos, 3 puntitos de luz. Y debe agregarse 3 puntitos de luz más por haber vivido un extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Los trabajadores están a la cabeza con su puntaje. Recordemos que el trabajo es el único templo que no se vuelve polvo, el sacrificio, el esfuerzo, el mérito. Y realmente, hermanos, eso lo toma en cuenta nuestro divino Hacedor en todo orden de cosas. El trabajo de su propia sal sale vuestra futura morada en el reino de los cielos
solo se conoce la causa del trabajo. El trabajo es la causa del infinito universo. Allí nadie se divide, nadie confunde, ¿no? Entonces, el hecho de caminar jornadas por causa de otros tiene un elevado puntaje de luz, segundo por segundo. El máximo esfuerzo de cada uno por los demás es premiado. Esta divina ley, hermanos, ya lo habíamos leído y era pues para recordar de lo que en nuestros programas anteriores ya habíamos avanzado y analizado. Y vamos a continuar donde nos habíamos quedado, es en la Divina Ley 1799. Nos dice el título de este hermoso divino rollo telepático. Todo lo salido del reino de los cielos prometió imitar y cumplir en los lejanos mundos. Por ejemplo, hermanos, nosotros venimos del reino de los cielos. Eso debemos tenerlo bien claro. Nadie viene al azar o por casualidad. Vimos nuestras vidas, nuestras existencias, quiénes serán nuestros padres, todo se planifica. Y en el reino de los cielos estamos en la presencia de la divinidad y todos, hermanitos, prometen complacerlo. Ante el divino Padre Eterno, el espíritu cae en un éxtasis de fe viviente y todos prometen complacerlo. Todo lo prometen. Y llegado el momento, como dice el divino maestro en sus enseñanzas, el espíritu le promete una y otra cosa y el divino Padre Eterno dice, ojalá, hijo, porque sabe el futuro del futuro en eternidades. Y nosotros, saliendo del reino de los cielos, prometimos hacer su divina y santa voluntad. Lo que vimos en el reino de los cielos, hacerlo en la tierra. Pero llegado el momento, hermanos, llega el espíritu, nace y se encuentra con un sistema de vida demoníaco, totalmente contrario a las leyes de nuestro divino creador. Vemos un sistema de vida, hermanos, basado en las armas, por ejemplo. Y ustedes se habrán dado cuenta, hermanitos, que cuando el hombre tiene miedo, temor, inseguridades, imperfecciones tremendas, hermanitos, que arrastra de sus pasadas existencias, una sola vida no basta para poder purificarse. Y le prometió al divino creador superarse. Y el producto de ese miedo, de ese temor, es las armas. Y piensa que con las armas va a tener paz. Y vemos cada día, hermanitos, las armas traen más violencia, más conflictos. Por ejemplo, hermanos, este sistema creó ricos y ellos crean reglas, lo controlan, ¿verdad? Y los llamados políticos los firman y administran reglas, responde a quien financia, a quien tiene el dinero. Por ello el Divino Padre Eterno dice, los políticos se dividen por el número de partidos políticos que hubieron en el mundo. ¿Cómo llorarán en el día del juicio, hermanos? Porque por culpa de ellos, los pobres siguen siendo pobres, el explotado sigue siendo explotado. Y le hacen creer que con las elecciones van a cambiar su situación. Ahora tenemos una nueva opción, la divina revelación alfa y omega, tal como es. Viene a realizar una transformación planetaria y las cosas terrestres serán empequeñecidas por las cosas celestiales. Y allí está, hermanos, la igualdad. Entonces, todos aquellos, por ejemplo, aquí en la tierra inclusive hay hermanos, hermanas que prima en su corazón lo político. Y el Divino Padre Eterno nos dice, toda criaturita, de acuerdo a lo que predominó en su ser, es el mundo que tiene. Si predominó lo religioso, vamos a mundos de mentiras, engaños. Si predominó lo político, vamos a mundos de falseadores,
de desequilibrados, de engañadores. Y así proyéctese, hermanos, cada uno de nosotros. El Divino Maestro Cristo, hermanos, nos dice en la Divina Revelación, una parte de lo mundano, que es el mundo y sus costumbres, son los partidos políticos, que serán arrancados de raíz. Y si serán arrancados, ¿por qué os entretenéis en esas filosofías? ¿Por qué os ser cómplice de esas filosofías? ¿Acaso no dice la Divina Revelación, todo concepto humano tiene su tiempo, toda ciencia humana tuvo su tiempo, toda filosofía humana tuvo su tiempo? Ahora se impone el conocimiento de Dios. ¿Quién sirvió a quién? Que espere todo de quien sirvió. Lo dice el Alfa y Omega. El pobre lo obedece y trabaja, y ahora se da cuenta, por ejemplo, en este fascismo, en este actual gobierno fascista, dictatorial que se vive, cómo actuaron los políticos con saña, con mentiras, con engaños, y hicieron una dictadura en el Congreso. Aprobaron lo que el pueblo había, digamos, anulado, como por ejemplo la bicameralidad. Eh, Ahora se da cuenta que los políticos y la corrupción está asociada. El poder oportunista de justificar, ¿verdad? Por ejemplo, hay una frase muy bonita que, por ejemplo, nos dice, ¿no? La política es el arte de engañar a los pueblos. Y cómo, hermanos, estos demonios se ensañan en los pueblos. Han hecho en el Congreso lo que han querido, dictaron leyes a favor de las transnacionales, han abierto puertas al militarismo de la bestia capitalista, del imperialismo, y son los mismos políticos que decían servir a los pueblos, servir a los humildes, servir a los despreciados, servir a los que realmente no tienen un pan de cada día, un vestido, una casa. Son los mismos. Contaditos son los que se excluyeron de esas actitudes negativas, y cuando llegan al poder, el oro les fascina, el oro los corrompe. Y así, cuántos hermanos que empezaron con principios de igualdad, de ayudar a su prójimo, de velar por los intereses de los pueblos, simplemente torcieron sus ideales y sus caminos. En la política, lo sabemos, no hay hombres sino ideas. Ojo, no hay hombres sino ideas. No hay sentimientos sino intereses. Intereses, hermanos, que favorecen pues todo por el dinero. Solo entre las personas de bien puede existir la amistad. Solo entre la gente de bien puede existir la verdadera amistad. La gente perversa solo tiene cómplices. Para reflexionar, hermanitos, la gente interesada tiene socios. La gente política tiene sus partidarios, sus cómplices. La gente de la realeza tiene cortesanos. Únicamente la gente equilibrada, correcta, espiritual, tiene verdaderos amigos. Esto realmente recuerdo cuando el Divino Evangelio nos decía, Cristo, ustedes son mis verdaderos amigos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿para qué sirve? No se contaminen con las filosofías negativas de este mundo, las religiones, sectas, políticas. Tenemos una opinión, tenemos una opción, tenemos una de las más grandes revoluciones que podemos hacer. Es la divina revelación de Dios, espiritualidad pura. Y por ello, hermanos, damos un nuevo camino.
como nos enseña nuestro divino Padre Celestial. Por ello, nos dice el divino Padre Eterno, todos nosotros salimos de la morada celestial y prometimos hacer su divina y santa voluntad en la tierra. Pero ¿qué sucede, hermanos? Nos dejamos llevar por la ciencia del bien y el ser humano cae. Por ello que el comunismo de los hombres será reemplazado por el comunismo celestial. El comunismo de los hombres es primitivo frente al comunismo celestial. Entonces, ¿por qué nos aferramos al comunismo primitivo? Esto lo enseña el Divino Padre Eterno. Deja el comunismo porque se acercó a la igualdad de nuestro Creador. Habiendo tantas filosofías como, por ejemplo, el imperialismo, el capitalismo, el fascismo, el trotskismo y tantas otras, deja el comunismo terrenal, pero que será reemplazado por el comunismo celestial. Y nuestro Padre Eterno es bien claro y nos dice, el comunismo de los hombres es primitivo frente al comunismo celestial, con filosofía de niños. De todas las filosofías que vive el hombre, el comunismo celestial es con filosofía de niños. En la prueba de la vida, el Divino Padre Jehová deja la más despreciada, la más perseguida, la que más lágrimas ha costado al mundo. Y es realmente, hermanos, las luchas de nuestros hermanos, de sangre inocente derramada. Deja, hermanos, el comunismo terrenal, pero que será reemplazado por el comunismo celestial. El te ganarás el pan con el sudor de tu frente significa haber luchado por la búsqueda de la igualdad. Premia a los que fueron activos, a los que fueron obligados a vivir este sistema desconocido, mas no al circunstancial, al oportunismo, al, digamos, aquel que muchas veces, hermanos, fue cómodo. Premia al activo, al que realmente enseñó la divina doctrina del Cordero de Dios tal como es, y es la que realizará la más grande revolución, el tercer mundo, o mundo de la Trinidad en revelación. Esto será, hermanos, no con leyes humanas, eso entiéndanlo, será con leyes divinas, porque el hombre hunde al hombre. El hombre tiene buenos ideales, empieza bien, en el camino se va torciendo, cuando hay dinero de por medio. ¿Cuántos se corrompen, se compran y traicionan sus pensamientos de igualdad? Título 1800. Entre los que mataron por las llamadas patrias y los que mataron por el Creador de todas las cosas, el último entra al reino de los cielos. Los que mataron por patria alguna, mataron por causa desconocida, porque vuestras naciones, patrias y toda vuestra organización salió de un extraño sistema de vida cuyo señor fue el oro. Vuestro sistema de vida es desconocido en el reino de los cielos, porque no se inspiró en las escrituras del Divino Padre, por sobre todas las cosas. ¿Esto qué significa, hermanos? La gran mayoría, a veces, por ejemplo, por defender un nacionalismo, una bandera que divide al mundo, que no considera a todos como iguales, cuando todos somos hijos de Dios y no debe existir las fronteras, debe haber una unidad planetaria, una sola nación. Pero se crean guerras, conflictos por intereses, por a veces apoderarse de las riquezas de los pueblos que son rebaños menores, y realmente hay pues enfrentamientos, y entre ellos, por ejemplo, a causa de esto hay conflictos. Pero realmente, hermanos, ¿cuántos hermanitos
Recuerdo, por ejemplo, en la época de Moisés, cuando Moisés defendió a su pueblo y en eso, por ejemplo, uno de los faraones, uno de los de la cultura faraónica fue desencarnado por él, defendiendo al pobre, al humilde, al vilipendiado. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno que cada uno de nosotros, cuando actúa conforme al divino creador de todas las cosas, realmente, hermanos, esto debemos entenderlo muy bien. En el tiempo en que habían los enfrentamientos, las luchas entre el capitalismo y los llamados pues guerrilleros en busca de la igualdad, ahí se justificaba muchas veces el uso de la fuerza, a pesar de que tenían el Evangelio, ¿no? Porque fue una reacción frente a algo injusto, algo desigual. Cuando llega la divina revelación, ya pasamos a un paso más de una revolución espiritual, ya no con fuerza, ya no con violencia. Tenemos ahora el gran, hermanos, si se quiere, poder en ilustrar, tomar conciencia de nuestros hermanos, despertar, porque a ciegas no se puede cambiar, hermanos. ¿Y cuántos realmente se conmueven y quieren hacer cambios en sus pueblos? Son pocos, contaditos. La gran mayoría, hermanos, vive dormido en este mundo. ¿Por qué decimos esto? Porque el ser humano, dice el Divino Padre Eterno, todo espíritu duerme. Duerme en sus propios errores y los segundos van pasando. Nuestro Divino Padre Eterno primero nos advierte, nos aconseja, nos recomienda y nosotros tomamos decisiones. Por ejemplo, hermanos, recuerdo en uno de los divinos rollos telepáticos nos dice, ¿cuántos hermanos que quisieron liberar a los pueblos utilizaron las armas y cayeron ante el divino creador? De liberadores se volvieron asesinos. Muy bien. Entonces, cuando tenemos poca ilustración espiritual, todavía es golpe por golpe, fuerza por fuerza. Cuando vamos avanzando un poquito más, ya el Divino Padre Eterno nos pone como algo superior la ilustración, el cambio de costumbre, ser activos y removiendo conciencias, removiendo pensamientos, activando una fuerza de unidad a nivel de los pueblos para hacer las verdaderas y auténticas revoluciones. Título 1801. Muchas revoluciones surgidas del extraño sistema de vida salido de las leyes del oro se atribuyeron ser ellas las defensoras de los derechos del hombre. Olvidan las revoluciones que el derecho a ser tratado con amor. Olvidan las revoluciones que el derecho a ser tratado con amor no entra al reino de los cielos. Ninguna revolución que no engrandeció lo del Padre por sobre todas las cosas en la prueba de la vida, ninguna queda en este mundo. Es más fácil que quede reinando en la tierra la revolución provocada por el divino juicio, la revolución provocada por el divino juicio, a que pueda quedar revoluciones que no tomaron en cuenta lo del Padre. Entonces, aquí queda más claro, por ejemplo, hermanos, cuando muchos hermanos se dedican a hacer revoluciones, cambios, luchas, pero ¿qué sucede, hermanos? No toman en cuenta al Divino Padre. Muchos son ateos, otros tienen poca fe y el desentenderse de vuestro divino creador es una ley bastante desequilibrante. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, no había que olvidar en las revoluciones, en los cambios, a nuestro Divino Padre Eterno, engrandecer a nuestro Divino Creador.
por sobre todas las cosas. Esto se premia segundo por segundo, como se juzga segundo por segundo. Título 1802. Ninguna llamada revolución surgida del extraño sistema de vida salido del oro quedará reinando, ninguna, porque las revoluciones ellas mismas se pusieron su límite. Bueno, aquí nos está hablando todo lo que el hombre, hermanitos, en su acción a veces trata de hacer cambios, no es perfecta, por ello que será reemplazada por la revolución espiritual. Y está clarísimo, ¿no? Cuando nos dice ninguna revolución, ninguna surgida del extraño sistema de vida salido del oro queda reinando, porque las revoluciones ellas mismas se pusieron su límite. Los llamados nacionalismos las limitaron. En este mundo queda aquella que imitó lo más posible a la divina igualdad enseñada por el divino Padre Jehová. Lo de Dios lo abarca todo. Lo del Padre a nadie divide. Los llamados nacionalismos no son árboles plantados por el divino Padre y de raíz serán arrancados de la evolución humana. Es más fácil que quede en este mundo la revolución que tuvo alcances planetarios a que pueda quedar la que tuvo alcance limitado. Bueno, hermanos, pasamos a una revolución más perfecta, a una revolución más adecuada, equilibrada, como nos dice la divina ciencia celeste, ¿no? Entonces lo terrestre tuvo su tiempo, lo que hicieron los hombres tuvieron su tiempo, tuvieron su mérito. Ahora tenemos la más grande revolución celestial que podemos realizar. Y lo están efectuando nuestros hermanos al salir a las plazas, a los parques, a mantener activos en la enseñanza de lo espiritual y cambiando modos de pensar, modos de actuar de este mundo materialista y mundano. Título 1803. Todo el que tuvo algo en la vida y no se conformó con ese algo, no entrará al reino de los cielos. Todo algo se vuelve viviente delante del Padre y acusa al Espíritu de haberlo despreciado en la prueba de la vida. Esto representa, pues, hermanos, el esfuerzo de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si nos esforzamos, el universo nos da lo que nos corresponde y debemos siempre ponerlo al servicio de nuestro divino Creador, porque nada que sea a nivel material nos llevamos el conocimiento, la sabiduría, como nos dice el divino Padre Eterno. Cuando llega el proceso llamado muerte, que es un proceso, el espíritu se carga del conocimiento, de la sabiduría, de la sal de vida, y de ello, que es la sal de la vida, sale el futuro cuerpo de carne, nuestro futuro cuerpo de carne. Por ello, hermanos, que a mayor sal de vida, mayor conocimiento, mayor sal de vida, mayor es la divina humildad, más el espíritu se identifica con el todo sobre el todo. Es la negación del ser, es la carencia absoluta del ser. Entonces, hermanos, el espíritu, nos dice el divino Padre Eterno, anula lo pasajero, se aleja más de las tinieblas, ve con los ojos del espíritu lo que otros no ven y hace lo que otros no lo hacen. El hecho, por ejemplo, que cada uno de nosotros, por ejemplo, hermanos, reciba 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, había que desarrollarlo, porque todos rendiremos cuentas a nuestro divino Creador. Y no actuar como aquel que recibe un talento y lo enterró y no hizo nada. Y bueno, pues cuando viene el divino juicio a responder, el divino maestro dice: flojo, ¿por qué no lo pusiste o lo hiciste trabajar? Tus virtudes, ¿por qué no los trabajaron?
Ahora quítenle y denle al que produce más. Entonces, hermano, hacer el esfuerzo de producir, pero sin apegos, sin apegarse a lo material, sin el culto material, que es lo mundano, ¿no? Porque recordemos que cada uno de nosotros pedimos al Divino Creador tener lo necesario y el resto va para quien lo necesita. Título 1804. Todos aquellos que construyendo sus propias casas dejaron que sus animalitos domésticos se desarrollaran con hambre y débiles, no entrarán al reino de los cielos porque faltaron a la caridad. Cada molécula de carne de animalito, sufrido por causa de la ambición, acusa a todo espíritu, que prometió antes de salir al reino de los cielos cuidarlo en toda forma imaginable. Es más fácil que entre el reino de los cielos uno que vivió con hambre y débil, a que entre uno que no vivió tales experiencias espirituales. Los hermanitos menores llegan a los hogares, hermanos, no por casualidad. Vienen a enseñarnos grandes leyes, vienen a enseñarnos hermosas virtudes. Ellos aprenden y nosotros también aprendemos, desarrollamos muchas divinas virtudes. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, divina psicología o divina filosofía, divino origen de toda criaturita, salida del Divino Padre Eterno, salida de nuestro Divino Creador, un pedido celestial hecho vida, un pedido celestial hecho vida. Los animalitos, los humildes son los primeros. Y allí nos explica toda la filosofía, la psicología de los malamente llamados animalitos, que en ellos destaca el divino Cordero de Dios, que nos dice el Divino Padre Eterno, encabeza la gloria del divino Creador. Su filosofía es la dulzura y la serenidad. Y sabe que tarde o temprano los tiranos pierden. No gusta de multitudes por su humildad misma. Y así podemos ver psicologías, filosofías de cada hermanito menor que vino a acompañarnos en este mundo. Título 1805. Toda ciencia salida de mente humana debió haberse guiado por el divino evangelio del Padre. Ningún científico, ningún llamado científico, surgido en el extraño sistema de vida basado en el oro, ninguno entrará al reino de los cielos, ni ninguno ha entrado. Desde que hay ciencia en este mundo, es más fácil que entre al reino de los cielos un ignorante que no violó la divina ley del Padre a que pueda entrar un llamado científico que la violó. Actualmente, ¿cuántos científicos, hermanitos, los emplean para generar más armas y más armas y más armas? Y no para el bien. Entonces ellos tienen un juicio tremendo por expandir la muerte, no por expandir la vida. Eso realmente, hermanitos, se paga delante del divino Creador. Y ahora cada uno de nosotros podemos proyectarnos a algo mejor leyendo, estudiando las divinas leyes que están dentro de los títulos de los divinos rollos telepáticos. Nos dice el Divino Padre Eterno, título 1806. El llamado amor libre no es del reino de los cielos. El verdadero amor es aquel que tomó en cuenta la divina moral del divino evangelio del Padre. El llamado amor libre es producto de un extraño libertinaje, salido de un extraño sistema de vida cuyo Dios fue el oro. Ninguno de los que practicaron tan extraño amor, ninguno entrará al reino del Padre, ni ninguno entrado. Es más fácil que entren al reino de los cielos, al reino del Divino Padre, ni ninguno entrado. Es más fácil a que entren al reino de los cielos los que no conocieron el amor en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que, habiéndolo conocido,
se dejaron tentar por un extraño libertinaje. El amor libre, hermanos, no toma en cuenta los sacramentos. Por ejemplo, hermanitos, cuando viene la sensación del amor, nuestro Divino Padre Eterno nos dice, deben ver la cualidad y calidad de su pareja, de su compañero, de su amigo. ¿Cómo es? Entonces, hay un tiempo de conocer su cualidad y calidad. Porque quien no se preocupa de la cualidad y calidad de un ser, de su compañero, de su amigo, entonces fue un descuido. Y muchos, por ejemplo, practicaron un libertinaje en el amor. Porque pedimos al Divino Padre Eterno ilustrarnos, conocer el divino evangelio, la divina ciencia celeste, y en base a eso, hermanos, cumplir con la ley del sacramento del matrimonio. Y allí se pone el sello de Dios y vienen las familias. Ese amor tomó en cuenta al divino creador y puso el sello en su familia. Pero aquellos que, por ejemplo, viven un libertinaje del amor libre, ¿no? Fornicando, con adulterio, con uno y dos y tres. Recuerdo una enseñanza en los divinos rollos telepáticos cuando nos dice los que fornicaron siendo solteros, los que fornicaron siendo casados. La carne acusa en el reino de los cielos. Esto representa, pues, hermano, la delicadeza en el amor y no jugar con tantos hermanos o hermanas, y esto no lo pedimos al divino creador. Título 1807. El que legalizó primero la fuerza está infinitamente más condenado que los que replicaron a la fuerza. Es más fácil que las llamadas Fuerzas Armadas del mundo. Es así que las llamadas Fuerzas Armadas del mundo, todas están en la ley de la maldición, porque fueron las primeras en atentar contra todos los poros de carne de toda la humanidad. Y fueron las primeras en pisotear el divino mandamiento que dice no matarás, ¿no? Entonces, hacerlo legal es lo que hicieron los llamados políticos, los llamados reyes, dictadores de las naciones, ministros. Ellos aprobaron el uso de la fuerza, la compra de armas y en desmedro del hambre, de la pobreza de los pueblos. Teníamos que eliminar la pobreza en el mundo y no comprar más armas y enriquecer a naciones que comercian con las armas. Y esto, hermanos, es una caída tremenda de los seres humanos. Nos dice el Divino Padre Eterno, título 1808. Todos aquellos que se mostraron satisfechos de un sistema de gobierno que pisoteó la ley del Divino Padre, no entrarán al reino de los cielos. Todos prometieron al Divino Padre defender su divina ley por sobre todas las cosas. Es más fácil que entren al reino de los cielos uno que defendió en los lejanos mundos, lo que era de los cielos, a uno que defendió lo que era del mundo. Los mundos pasan, los cielos son eternos. Realmente, hermanos, ¿cuántos hermanos se vuelven indiferentes, circunstanciales frente a un sistema de gobierno que estaba pisoteando la ley de Dios? Y es por ello que ellos tienen juicio de parte de la verdad. Y realmente, estando activos en protestas, lógicamente, hermanos, estamos siempre denunciando y creando conciencia contra un sistema de vida injusto y desigual, que lógicamente todos debemos hacerlo, mantenernos activos y siempre dando esos puntos de vista, porque de lo pequeñito pasa lo gigante,
De lo elemental pasamos a lo monumental. Título 1809. Todo revolucionario que fue obligado a hacerlo por el extraño sistema de vida, por el extraño sistema de vida salido del oro, tiene ganado en el reino de los cielos porque fue obligado a hacerlo, porque su premio abarca a toda la humanidad, abarca a toda la humanidad, a un revolucionario que luchó buscando la igualdad en la prueba de la vida, le corresponde un puntito de luz por el cálculo humano. Por cada poro de carne, de cada criatura de su generación, su número escapa al cálculo humano. Este infinito premio se debe a que todo revolucionario imitó, aunque en forma imperfecta, la divina igualdad enseñada por el Padre en su divino Evangelio. Quien imita, aunque sea en una forma microscópica, lo de Dios es realmente lo de Dios. Lo de Dios es infinitamente premiado por Dios. Entonces, para poder hacer una revolución más perfecta, había que ser espiritualista y no materialista, y mucho menos, hermanos, ensuciándose con doctrinas humanas, políticas humanas, demagogia humana, que realmente a nada bueno nos lleva. Título 1810. El respeto por lo que hacen otros gobiernos surgidos del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, es un extraño respeto, porque se fue indiferente para con el sufrimiento y la injusticia sufrida por los demás. Este extraño respeto se divide por la indiferencia al premio, por puntaje de respeto. No se recibe completo, se recibe la mitad. Esto equivale a la divina parábola que dice: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Todo el pensar humano dividió su premio. En la prueba de la vida es más fácil que entren al reino de los cielos uno que no imitó a Satanás en su propio pensar, a que puede entrar uno que lo imitó. El respeto hacia los gobiernos fascistas, dictatoriales, llamados democráticos, pero la gran mayoría, hermanos, sinceramente, hicieron todo lo opuesto a lo prometido por el Creador. Surgieron de un sistema de vida injusto, basado en el oro, en el dinero, en el interés, y esto es un extraño respeto. Había que ser activos. Título 1811. Todo llamado diplomático que permitió que su actuación fuera con vigilancia no entrarán al reino de los cielos, porque con su actitud perpetuaron la desconfianza. En el mundo más les valdría no haber pedido al Padre ser diplomáticos, porque ningún diplomático salido de un extraño sistema de vida, ninguno entrará al reino del Padre. ¿Cuántos hermanitos llamados diplomáticos? Ellos no dijeron nada cuando se compraba armas, se utilizaba la fuerza, la violencia. Ellos realmente, hermanitos, con esa actitud tendrán que rendir cuentas segundo por segundo, instante por instante, molécula por molécula. ¿Cómo llorarán ante el divino juicio de nuestro Creador? Título 1812. Todo el que se vio obligado a disimular sus sentimientos en la prueba de la vida tiene premio en puntitos de luz. Este premio sale de los mismos que acusaron y que causaron tales disímulos en otros. A ellos se les quita, como todo disímulo abarca el todo sobre el todo de la persona, es que el premio abarca igualmente. Igualmente el todo sobre el todo. El que fue obligado a disimular tiene tantos puntitos de luz como es el número de poros de carne de su propio cuerpo. Al causante se le quita en igual medida. Bueno, unos disimulan porque precisamente otros generan leyes desiguales, desequilibrantes, y
disimular se premia ante el divino creador. Título 1813. La llamada crítica no es del reino de los cielos. Ojo, la llamada crítica no es del reino de los cielos. Porque en el reino todo es perfecto en este mundo. En este mundo hay críticos porque los hombres crearon un sistema de vida injusto y desigual. Si no lo hubiesen creado, no existiría la crítica. De verdad os digo que solo entrarán al reino de los cielos los que recurrieron a la crítica para engrandecer las escrituras del Padre. Recuerdo una enseñanza muy bonita cuando el Divino Maestro dice, le preguntaban, hermanito, ¿y la crítica es mala? Y el Divino Padre Eterno, el Hijo de Dios, decía, cuando la crítica defiende a lo de Dios es correcta, es adecuada. Título 1815. Si fue escrito ciegos guías de ciegos, se debió a la extraña influencia salida de los que enseñaron a otros, estando ellos en el error por siglos, transmitieron el error hasta el más microscópico error transmitido, se paga en este juicio final. Los grandes del error son la bestia y la ramera. Estos extraños árboles que no plantó el Divino Padre, Jehová, hicieron aún más dolorosa la prueba de todos los espíritus humanos, que pidieron al Padre conocer una forma de vida que no conocían. Esto sucedió debido a que los espíritus venidos de las tinieblas pidieron al Divino Padre conocer leyes de la luz. Y el amor del Divino Creador da oportunidades. A todos por igual. Igual luz, tinieblas. Están subordinados al infinito perfeccionamiento salido del Divino Padre Eterno. Y esto me recuerda, hermanos, cuando el Divino Padre Eterno lo dice, la perfección comienza con el entendimiento y la comprensión de las Sagradas Escrituras. Para haber tenido la más alta moral, había que saturarse de la divina psicología del Evangelio de Dios. Teníamos que ser buscadores, investigadores, y no limitarnos en nada. A tal punto, hermanos, de sabernos de memoria el Evangelio. Porque cuanto mayor es nuestra ilustración, mejor es nuestra forma de comportarnos. Porque el pensamiento, la idea, la información corrobora a la buena acción. Corrobora, si se quiere, hermanos, a las formas de expresión correctas, a las aspiraciones correctas, la forma de vida ganarse correcta, ¿no? El hablar correctamente. Si el ser humano, por ejemplo, tiene mayor ilustración, esto está en la divina revelación, ciencia celeste o doctrina del Cordero de Dios, cuando nos dice, por ejemplo, que a mayor sal de vida, mayor es la humildad. Más se identifica el espíritu con el todo sobre el todo. Anula lo pasajero, se aleja de las tinieblas y ve con los ojos del espíritu lo que los otros no ven. Y él ya pasó por aquellos que recién van a pasar. Porque la imperfección, hermanos, nos dice el Divino Creador, cuando el espíritu va saliendo de la imperfección, solo con conceptos nuevos hacen de la criatura un espíritu de luz. Solo con sensaciones nuevas Satanás desaparecerá. Y nos dice el Divino Padre Eterno, el espíritu que va saliendo de sensaciones primitivas comprende y explica mejor lo alcanzado por los perfectos del cosmos. Ponerlo en práctica, hermanos. Estamos activos y siempre, hermanos, constantes en la difusión y expansión de su divina ciencia. Para eso prometimos en el reino de los cielos y cada uno de nosotros tiene que fortalecer su espíritu para poder actuar correctamente en bien de sus semejantes. Bien, hermanos, hasta aquí nuestro programa. Les agradecemos por compartirlo, hacerlo extensivo y nos vemos en nuestro siguiente programa
de Alfa y Omega C de Huancayo y también por diferentes perfiles que se difunden. Buenas noches, hasta nuestro próximo programa.